que las toxinas tienen curiosamente cierto peso y pesan más que la sangre en sí. Que es muy importante la hidratación, porque precisamente eso de que se depositen tiene mucho que ver con hidratarse. Perejil, cilantro, tienen una capacidad increíble para limpiar y barrer toda la porquería que tenemos dentro de los intestinos. De hecho, cuanto más intoxicada nuestra sangre, cuanto más intoxicado nuestro hígado, más despacito tenemos que ir. Bienvenidos. Hoy venimos a hablar de otra enfermedad relacionada con el aparato digestivo, que son las hemorroides. Entonces, vamos a hablar un poco de la solución también que da Médico Millón a esta enfermedad, que es bastante incómoda y dolorosa. Entonces, podemos empezar hablando un poquito de los síntomas, aunque más o menos ya se sabe, no es una enfermedad desconocida, pero podemos ampliar un poco la información sobre los síntomas. Sí, las hemorroides también son conocidas como las almorranas, más comúnmente, y son venas hinchadas en la parte del ano, en la zona del ano y de la parte inferior del recto. Eh, pueden, según en dónde estén ubicadas, tienen distintos nombres, ¿no? Si está en la parte interior del recto, se llaman hemorroides internas, que pueden pasar desapercibidas porque no suelen tener muchos síntomas. Sí que se puede ver quizás un poco de sangre en el papel o un poco de sangre en las heces, pero puede no pasar más de eso. Puede haber una hemorroides externa, que es quizás la que más todos conocemos, ¿no? Que se desarrolla en la parte del ano, en donde ahí trae otros síntomas porque eso genera dolor normalmente cuando vamos al baño y evacuamos, esa fricción genera dolor, puede generar sangrado, puede generar hinchazón en la zona de alrededor del ano, por ejemplo. Puede haber también picor o irritación en toda esa parte que además es como cada vez que vamos al baño, por eso puede resultar bastante incómoda. Y después está la que se llama como estrangulada, ¿no? La hemorroides que es del lado externa también, y que sucede cuando se hace como un coágulo, digamos, en la vena, y eso se forma como una especie de trombo, digamos, y eso genera mucha incomodidad, mucho dolor, inflamación, puede haber hinchazón en la zona y puede haber incluso un bultito que puede ser hasta rígido, hasta duro, y un poco de colorido en la zona. Ok. Y entonces, ¿la ciencia qué explicación da a las hemorroides? ¿De dónde vienen o cuál es su origen? ¿Cuál es el origen que nos da como causa de esta enfermedad? Normalmente nos explican que esa dilatación de los vasos sanguíneos se produce por un aumento de presión, ¿no? Que puede producirse por varios motivos. Por ejemplo, estar sentado mucho tiempo, especialmente en el retrete, por el esfuerzo por esforzarnos mucho, ¿no? Si tenemos que esforzarnos mucho para ir al baño, tener diarrea o estreñimientos crónicos. También seguir una dieta pobre en fibra, se menciona mucho. Incluso levantar objetos pesados a menudo. Y también mencionan mucho el embarazo y el parto, ¿no? Porque son dos situaciones donde hay mucha presión sobre esa parte del cuerpo. Y la recomendación habitual es comer alimentos ricos en fibra para evitar ese esfuerzo al ir al baño y aplicar remedios para las hemorroides primero, ¿no? Se recomiendan baños de asiento, de agua tibia y tratamientos tópicos como pomadas para hemorroides o supositorios durante un tiempo para ver si se alivia la condición. Y si no mejora, se recomienda la visita al médico que puede prescribir analgésicos, incluso tratamiento quirúrgico en los casos más graves.
Ok, y entonces la causa, según Anthony, ¿qué nos dice Médico Medium del origen? ¿De dónde vienen las hemorroides? ¿Por qué se originan? Pues él dice, empezamos con un órgano. Y es un poco extraño a primera vista que vamos a decir, pues se trata el problema del hígado, que tiene que ver el hígado con el recto, ¿no? Que es un poco sorprendente. Pero nos explica que cuando tenemos un hígado que es lento, que está saturado de toxinas, un hígado graso, un hígado que ya no puede hacer su función de gran filtro bien, em, las toxinas que entran a diario, pues ya no van a ser filtrados por él y guardados por él, sino traspasan al torrente sanguíneo. Y para entenderlo mejor, tenemos varios episodios hechos sobre la función del hígado, cómo sufre, qué podemos hacer para aliviarle. Y os recomiendo verlos tal vez para entenderlo mejor lo que pasa en el hígado. Pero prácticamente es eso, que las toxinas salen del hígado sin filtrar al torrente sanguíneo y llegan a las partes más bajas del cuerpo, porque nos explica que las toxinas tienen curiosamente cierto peso y pesan más que la sangre en sí. Entonces, una parte en el aparato digestivo donde terminan de parar es en la parte del recto. Y él explica un poquito así que es en la vena, se depositan en la parte baja de la vena y se forma como un pequeño charco, ¿no? La vena se expande y allí en este charco se quedan sin poder ser sacados bien en la vena, en esta sangre, en esta vena, se quedan dentro y hacen que la vena con el tiempo se cansa y pierde su elasticidad. Entonces tenemos una vena no rota, pero deshabilitada prácticamente. Eso es cómo se forman los hemorroides, Y según... por eso también nos dice que es muy importante la hidratación, porque precisamente eso de que se depositen tiene mucho que ver con hidratarse. Si te hidratas, eliminas las toxinas, haces que la sangre vaya más fluida y se elimine. O sea, es todo consecuente, ¿no? Que una cosa lleva a la otra. Y Totalmente. Y la tienes solución que nos da, perdón. no, lo que dices es totalmente correcto porque muchas veces si tenemos el hígado así, tenemos la sangre espesa y tóxica, lo que tú dices, ¿no? Y es realmente muy necesario licuar, no sé si es una palabra, hacer más líquido la sangre, lo que acabas de decir. Y la Sí, elasticidad, ¿no? Lo que decías recién, la elasticidad de las venas también depende de la hidratación que tiene el cuerpo. Mm. y justo por eso también explica que cuando cambiamos nuestra forma de alimentarnos, cuando limpiamos, ¿no?, nuestra alimentación, empezamos un proceso de desintoxicación. Y ahí es muy probable que saquemos más toxinas, que el hígado vaya sacando más toxinas de lo habitual y pueden ocurrir hemorroides como una reacción de esa desintoxicación, que es lo que a mí me pasó. Yo nunca antes tenía hemorroides, pero cuando ya, o sea, me quedé sorprendida, ¿no? Cuando me salieron como una reacción de la desintoxicación que estaba haciendo. En ese momento estaba haciendo, creo que la segunda o la tercera ronda de la limpieza de hígado, 369, que recomienda Médico Medium. Y estas limpiezas, bueno, yo las hago regularmente porque me ayudaron a eliminar problemas de salud que tenía durante décadas, ¿no? Y me limitaban mucho. Y justo pasó eso, que el hígado empezó a eliminar tantas toxinas que cargaron las venas, porque las toxinas pesan más que la sangre, como mencionó Petra, y hacen que las venas abulten, ¿no? Se dilaten. Además, como pesan tanto, suelen bajar y acumularse en esas venas más bajas alrededor del recto, y eso mismo, por ejemplo, provoca las varices,
Entonces es muy, muy común que alguien que tenga varices también le puedan pasar, ¿no? Pueda tener problemas de hemorroides. Pero claro, ¿por qué a la mayoría de la gente que hace la misma limpieza, ¿no? del hígado esto no le pasa? Porque igual no tienen la sangre tan intoxicada, tan llena de esos metales pesados y otras toxinas, ¿no? Que pesan. Y Sí, cada... o sí, pero se manifiesta de otras maneras, ¿no? Quizás O, también, claro, exacto, pensemos que sí, sale, imagínense toda la de toxinas, ¿no? Que como decías, tantos años de eso, del hígado juntando eso y sosteniendo eso en nuestra sangre y nuestro sistema linfático y sale, sí, sale por otras partes del cuerpo, pero sale mucho por ahí. Entonces claro, imagínense el pobre recto, ¿no? Que tiene que ser justo como el conducto de salida Sí. importante de toda esa porquería, ¿no? Pero claro. Y está ahora Por eso bien el que, feminismo... perdón, Perdón. está bien que nos recuerde, Anthony, que esto es temporal, porque nos ha pasado, a mí también me ha pasado esa sensación de incomodidad que decías tú, esto está empeorando algo que yo no tenía antes, no sé si estoy haciendo todo bien, y él mismo nos advierte que es temporal, porque eso te pasa cuando empiezas, porque yo creo que el cuerpo, el hígado, que es muy sabio, cuando le das los instrumentos, las herramientas necesarias para desintoxicar, dice, esta ocasión no la puedo perder y desintoxica lo más rápido que puede todo lo más peligroso, porque decide lo que es mejor echar fuera y lo echa inmediatamente. Claro, en las capas más profundas no, las capas lo que puede echar, vamos. Y entonces que eso es temporal, no es una consecuencia que se va a quedar ahí para siempre. Es normal que te pase al principio, cuando estás empezando. Sí, y que después también hay soluciones muy naturales y bastante fáciles, que eso da mucha tranquilidad. Claro, ¿y quería, perdón, cuál es la solución que nos propone Anthony, aparte de la hidratación, ya para empezar con un punto muy importante, pero qué alimentación podemos tomar o qué alimentos podemos tomar para mejorar y evitar no sé, que nos tengamos hemorroides? yo A mí, diría que tenemos un poquito hoy de, que tenemos muchas ganas de hablar hoy. Bueno, yo diría que los arándanos silvestres, que son la estrella, el ingrediente estrella en el batido de desintoxicación de los metales pesados, que también tenemos un episodio que solo hablamos de este tema, nos ayuda, es justo allí, nos ayuda a sacar estas toxinas de manera segura del cuerpo. Entonces yo diría es una buena manera de empezar, de incluir a diario los arándanos silvestres en nuestra dieta. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Sí, otro que es muy bueno es la col rizada y para mí, que es un infaltable para todo lo que sea, para todo, pero sobre todo para las cosas digestivas son las hojas verdes. Por hojas verdes me refiero a todos los tipos de lechuga, espinacas, rúcula, canónigos, eh, kale o kale, bueno, perejil, cilantro, tienen una capacidad increíble para limpiar y barrer toda la porquería que tenemos dentro de los intestinos y de todo el tracto digestivo. A mí personalmente me ha ido muchísimo aloe vera, el gel fresco de aloe vera, que además es uno de los antibióticos naturales más antiguos del mundo, ¿no? Siempre lo dice Anthony, purifica la sangre, que es la que causa todo esto, ayuda en general la salud cardiovascular, reduce esa inflamación y calma el aparato digestivo. Entonces, no sé, es un alivio, de verdad, la aloe vera. Y hay que tomar aloe vera en las cantidades que hagan falta, ¿no? Porque muchas veces yo empecé con muy poquito, ¿no? Porque tampoco es que tenga un sabor súper agradable. Empecé con poco y no veía mucho efecto. Y después
me tomé el doble y en vez de tomármelo una vez al día, me lo tomé cada 2 horas, ¿no? Como una terapia de choque, ¿no? Más o menos como explica Médico Medium en sus libros, y ya desaparecieron para siempre, ¿no? Entonces, con aloe vera es importante la cantidad. Es muy importante la cantidad también cuando decimos pues comer fruta o hidratarse o cualquier otra herramienta que mencionamos. A veces es muy importante tener en cuenta las cantidades, muy importantes, sí. Yo diría, por ejemplo, la pimienta de cayena, en este caso proporciona alivio, nos dice el médico Medium que proporciona alivio para las hemorroides. Pero sí, es muy importante las cantidades. Claro, de pimienta de cayena, no sé hasta qué punto se pueden tomar cantidades impresionantes porque con un poquito a mí ya me arde la boca, pero bueno, que la incluyas en tu alimentación y si ves que te hace falta, pues a la comida y a la cena y ya está. Quiero decir que no solo una vez al mes. Es a lo mejor las cantidades, claro, de pimienta de cayena no van a ser kilos, va a ser un poquito, pero un poquito más que una vez al mes, a lo mejor. Y Sí, y entonces... se puede siempre Sí. usar las cápsulas, llenar una cápsula con un poquito de pimienta de cayena, que es lo que hago yo, y así no arde la boca. Claro, Sí, después cada uno encontrar, ¿no? Porque esto que nosotros contamos siempre está dentro de los protocolos, pero adaptado a cada uno. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso yo no podía comer grandes cantidades de aloe, de hecho hice la terapia de choque y a mí me estreñía. Todo al revés. Pasó un tiempo y lo tuve que incorporar muy de a poco y espaciado hasta que realmente sentí que empezó a limpiar. Después era una cosa que sentía que me limpiaba por dentro, pero hasta llegar a ese punto fue bastante frustrante porque no lo encontraba, ¿no? Y uno siempre, por eso digo que cuando uno escucha el testimonio del otro, a veces dice, bueno, tengo que hacer esto, o tengo que... No, siempre es como adaptarlo a uno. Yo creo que para mí era demasiado desintoxicante. Eso es eso no está dicho por Anthony, eso es lo que yo sentía. Y tuve que pasar un proceso hasta que pude tolerarlo bien, ¿no? Y con la pimienta de cayena hay un montón de alimentos que pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que te dice, ay, no, a mí me hace tal cosa. Bueno, siempre decimos, ¿no? Que no lo fuercen, que escuchen su cuerpo y que vayan viendo, porque normalmente un hígado saturado no estamos hablando solo de un par de toxinas, estamos hablando de patógenos que todos tenemos y que están normalmente muy asociados a temas digestivos también. Entonces es raro alguien que tenga solo una cosa o un solo síntoma, solo una hemorroides, ¿no? Entonces al final estamos como, son un montón de batallas que estamos atacando sin querer. aprender a unir puntos, sí, empezar por el principio, a lo mejor verse un episodio sobre cómo empezar y también darse cuenta de cuáles son los alimentos problemáticos que también hace que tengamos la sangre más espesa. Entonces, buscar ir en la dirección de aligerar, hidratar y buscar ir en la dirección de sobrecargar menos el cuerpo e ir introduciendo poco a poco la alimentación que es más buena para cualquier otro síntoma también, porque si introducimos más frutas y más verduras y más alimentos silvestres y más especias, pues está claro que ya tenemos ahí los 4 elementos que nos van a ayudar a mejorar en general. No sé si queréis añadir algo más, porque Yo quería añadir una cosita, lo que decía Agos, que sí que es, en este caso también de los hemorroides, es muy importante ir despacito tal vez para las personas que tengan hemorroides preexistentes, porque si de golpe cambias toda tu alimentación y de repente tienes mucha más fibra, mucha más fruta y verdura, y no estás muy acostumbrado, puede ser que tengas que ir al baño mucho más a menudo de lo habitual y que estás sacando más toxinas por el tracto digestivo que lo normal. Entonces los hemorroides, lo menciona Anthony, que ya tienes de antes, puede ser que estén un poco más inflamados por el roce y por el uso maximado, ¿no? Que antes no tenías. Claro. Entonces, a- cada persona tiene que ir probando a ver cómo le sienta y como dijo Agos, luego tomas otra dirección y disminuyes un poco las cantidades o haces otro ritmo
para luego volver a añadir y subir otra vez. Y eso Claro, sí. aplica todos los síntomas realmente, ¿no? Da igual con lo que lidiemos, siempre es mejor ir despacito, ¿no? Y de hecho, cuanto más intoxicada nuestra sangre, cuanto más intoxicado nuestro hígado, más despacito tenemos que ir. Entonces, eso siempre es la apuesta segura, eso y escuchar a tu cuerpo, ¿no? Porque a mí mi cuerpo me decía que necesitaba añadir más, que si no, no iba a llegar a ningún lado. Era una situación muy problemática. Pero claro, cada uno lo va a sentir. Además, con esta alimentación es tan limpia, ¿no? Que va mejorando nuestra intuición también y se convierte en nuestro mejor amigo. Sí, Sí, tienes que... yo creo que, sí. perdón, hay muchos alimentos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, con el aloe es como el alimento número uno, ¿no? Para la digestión, junto con otros más. Y me resultaba muy frustrante porque digo, lo más de todo no lo puedo, o sea, no me funcionaba. Y entonces era como, y entonces me empecé a centrar en otros. Hubo un determinado momento en que ya lo pude incluir y hoy lo como en cantidad, me puedo comer un trozo así todos los días, me lo como, ya ni siquiera lo hago agua de aloe. Y me funciona perfecto y me doy cuenta enseguida cuando incluyo el aloe. Pero si no, pueden centrarse también en la disponibilidad que uno tiene, ¿no? En los alimentos que sí puede conseguir, en los que puede acceder, en los que puede costear. Esto es adaptable a todas las personas y cada uno es un mundo. Entonces, como dice Mariana, ¿no? Escucharnos y conectar con la intuición y a ver hacia dónde nos lleva. Y ahí van a ir descubriendo qué alimentos son los que mejor funcionan hoy, que cuando medida que vayas limpiando van a ser muchos más. Eh, pero bueno, sí, es definitivamente un proceso de autoconocimiento y despacio, que decimos que yo sé que es difícil cuando uno tiene síntomas, ir despacio es como que es al revés de lo que uno quiere, ¿no? Porque lo único que queremos es vivir sin síntomas y que se vayan lo antes posible, pero requiere mucho esfuerzo del cuerpo también limpiar y sacar todo fuera, entonces hay que ser compasivos con él y tenerle tiempo y paciencia. Recordamos lo que dice siempre Anthony, a raíz de lo que estabais diciendo Mariana y Aus, que no es talla única, no es una solución para todo el mundo, es cada uno se puede hacer su traje a medida de su solución, la que mejor le va, la que puede disponer en la parte del planeta en la que viva y con lo que tenga a mano. Y va a funcionar, hay que darse eso, tiempo, paciencia, compasión y va a funcionar. En fin, bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.